El grupo conformado por Carolina Hernández, José Miranda y Yamilet Delgado les vamos a presentar la charla sobre las dislipidemias. Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud. Estos comprenden situaciones clínicas en que existen concentraciones anormales de colesterol total, colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad y los triglicéridos. Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de enfermedad cardiovascular, en especial las coronarias. Niveles muy altos de triglicéridos se asocian también al desarrollo de pancreatitis aguda. Transporte de lípidos en sangre. Los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre unidos a proteínas en forma de lipoproteínas. La albúmina es una proteína plasmática, transporta los ácidos grasos. La superficie de las lipoproteínas contienen las proteínas denominadas apoproteínas y lípidos. Las lipoproteínas más ricas en lípidos son los kilomicrones y las abundantes en proteínas son las lipoproteínas de alta densidad. Los lípidos de la dieta, principalmente los triglicéridos y en menor proporción el colesterol y otros, son digeridos en el tracto gastrointestinal por acción de enzimas como la lipasa, con la ayuda de las sales biliares y absorbidos por la mucosa del intestino delgado. En el duodeno, primera porción del intestino delgado, se originan los kilomicrones que pasan a la circulación linfática y son las lipoproteínas responsables de transportar en la sangre los triglicéridos de origen endógeno o dietético. Metabolismo de lipoproteínas. Los triglicéridos de los kilomicrones y de las VLDL son degradados en los tejidos por una enzima que se encuentra adosada a la superficie interna de los vasos sanguíneos o endotelio. La lipasa de lipoproteína, una enzima dependiente de la insulina que convierte estas partículas en remanentes o partículas residuales. El glicerol y los ácidos grasos liberados por la acción de la LLP son captados por tejidos como el adiposo y muscular, que los almacenan o utilizan para obtener energía. Los remanentes de los kilomicrones son adquiridos por el hígado y reciclados en otras lipoproteínas y los remanentes de VLDL o partículas de densidad intermedia. Estos pueden seguir dos destinos. Se convierten en lipoproteínas de baja densidad por acción de la lipasa hepática o son captados por el hígado. Las LDL ricas en colesterol se encargan de transportar el colesterol hacia los tejidos diferentes que lo emplean en la síntesis de hormonas y esteroides, vitamina D y sales biliares. A diferencia de las LDL, las HDL intervienen en el transporte inverso del colesterol desde los tejidos y las paredes arteriales hasta el hígado, donde se excreta por la bilis al intestino, que constituye una vía de eliminación del exceso de colesterol en el organismo. Esto explica parte del efecto beneficioso de las lipoproteínas. Por eso el colesterol unido a las HDL se llama colesterol bueno y el unido a las LDL colesterol malo. Las VLDL se forman en el hígado y participan en la exportación del exceso de los triglicéridos derivados de los ácidos grasos plasmáticos y de los residuos de kilomicrones. La síntesis de estas partículas se incrementa cuando aumentan los ácidos grasos en el hígado como resultado de una dieta rica en grasas o en situaciones como la obesidad o la diabetes tipo 2, en que se liberan grandes cantidades de ácidos grasos a la circulación. El colesterol puede estar elevado por 1. El aumento de síntesis de LDL colesterol por parte del hígado. 2. Aumento de ingreso exógeno de grasas a través de la dieta. Y 3. Por defecto de la extracción y transporte de colesterol desde los tejidos hacia el hígado por parte de HDL colesterol. La clasificación de las dislipidemias. Se utiliza una clasificación clínica para estas patologías metabólicas, el cual son hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada
hiperlipidemia mixta y déficit del HDL aislado. Para cada categoría debe agregarse la clasificación primaria o genética o secundaria. La hipercolesterolemia aislada. Las principales causas genéticas son la hipercolesterolemia familiar, la dislipidemia familiar combinada y la hipercolesterolemia poligenética. Se asocia con patologías como hipotiroidismo, el síndrome nefrótico en la etapa avanzada y colestasis. Los principales factores ambientales son el consumo excesivo de colesterol, grasas saturadas, trans ácidos grasos y el uso de andrógenos, progestágenos y anabólicos de origen androgénicos. La hipercolesterolemia familiar tiene una prevalencia de 1 al 2 por 1000 en la población general y se asocia a un alto riesgo de cardiopatía coronaria. La forma homocigota se presenta de 1 en 1.000.000 y se expresa desde la infancia. Existen antecedentes de cardiopatía coronaria precoz y dislipidemia familiar. Por su carácter autosómico dominante, el caso índice siempre se tendrá un padre afectado que presentará una hipercolesterolemia aislada, al igual que los hermanos e hijos comprometidos. La hipercolesterolemia poligénica es un síndrome poco definido que reconoce antecedentes familiares. Es la causa genética de mayor prevalencia y se presenta como hipercolesterolemia aislada, leve o moderada. Aunque los defectos a nivel molecular pueden ser múltiples, se ha descrito los defectos en las señales de la regulación del colesterol en la secuencia de absorción, capacitación hepática y actividad del receptor. El hipotiroidismo clínico con niveles bajos de T4 y T3 se asocia con hipercolesterolemia aislada, ya que la hormona tiroidea regula el número de receptores de LDL. Se ha demostrado en el hipotiroidismo un defecto de la catabolización de las LDL, pudiendo llegar a expresarse como una hipercolesterolemia severa. El síndrome nefrótico en su fase avanzada se asocia con la hipercolesterolemia aislada. Existe una mayor síntesis de secreción de VLDL con vía preferencial hacia LDL, como una reacción general de las proteínas de base rápida en respuesta a la pérdida de albúmina. Trigliceridemia aislada, en general, corresponde a defectos leves a moderados del metabolismo del VLDL, ya que los defectos severos se expresan como hiperlipidemia mixta, debido al contenido significativo del colesterol de las VLDL. Las causas patológicas secundarias son la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico en etapas tempranas. Como causas genéticas tenemos las dislipidemias familiares combinadas, la déficit leve de ApoC2 y lipasa lipoproteica periférica y la sobreexpresión de ApoC3. Otras causas ambientales está el consumo excesivo de hidratos de carbono, especialmente refinados, y de alcohol. También el uso de betabloqueadores, estrógenos, diuréticos y tiazídicos. La hiperlipidemia mixta. Una de las características de esta forma de dislipidemia es su causalidad, con concurrencia de factores genéticos, patológicos asociados y ambientales que interfieren con el metabolismo de la VLDL y la LDL. El origen genético de la dislipidemia familiar combinada es por la disbeta-lipoproteinemia, defectos severos relacionados con el déficit de la ApoC2 y lipasa proteica periférica y por sobreexpresión de ApoC3. Déficit aislado de HDL. Un nivel de colesterol de HDL igual o inferior a 35 mg por decilitro significa un factor de riesgo independiente de cardiopatía coronaria. Los defectos genéticos son infrecuentes, se presentan asociados a una cardiopatía coronaria precoz con niveles de colesterol de HDL abajo de 25 mg
por decilitro. La tabla de clasificación de Freyson de la dislipidemia se clasifica en 6 diferentes tipos, tomando en cuenta lipoproteína aumentada y lípidos aumentados. En la tipo 1, la lipoproteína aumentada serían los kilomicrones y en los lípidos serían los triglicéridos. En la tipo 2A, la lipoproteína aumentada serían las LDL y los lípidos aumentados serían el colesterol. En la 3B, la lipoproteína aumentada serían las LDL y VLDL y los lípidos aumentados serían el colesterol y los triglicéridos. En el tipo 3, la lipoproteína aumentada serían las VLDL y residuos de kilomicrones. Y en los lípidos aumentados serían los triglicéridos y el colesterol. En la tipo 4, la lipoproteína aumentada serían las VLDL y el lípido aumentado serían los triglicéridos. Y en la tipo 5, la lipoproteína aumentada serían los kilomicrones y VLDL y los lípidos aumentados serían los triglicéridos y el colesterol. El diagnóstico de dislipidemia se basa en los niveles séricos de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y los triglicéridos. Para determinar el nivel de riesgo de las alteraciones de los lípidos es necesario evaluar conjuntamente la presencia o ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares que pueda presentar el paciente. Es lo que se ha denominado riesgo cardiovascular global. Y como pueden ver en el cuadro de estratificaciones de riesgos cardiovasculares, se toman diferentes factores de riesgo para determinar si el paciente tiene un riesgo normal, un riesgo medio, un riesgo añadido moderado o un riesgo muy alto.